evaluados por Dios. Este día, todas las personas que han vivido, las que están viviendo hoy día y las que van a vivir mañana, tendrán que darle cuenta a Dios por todo lo que han hecho, lo crean o no. Cada persona, mientras estuvo vivo en este mundo, hizo cosas por las cuales le dará a Dios cuenta y será juzgado por ella. Ahora, el texto del día de hoy, Mateo 7, 24 al 29, sigue la misma línea. Este texto comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuevamente, como hemos visto en estos sermones, la Biblia nos ha presentado dos tipos de personas y nada más. Nos muestra a los que eligen la puerta angosta y los que eligen la puerta ancha. Nos habla de los falsos profetas y nos habla de los verdaderos profetas. Nos habla de los árboles buenos y nos habla de los árboles malos. Nos habló también de los que hablaban en nombre de Cristo, pero no eran obedientes a lo que Jesús decía. Y hablaba también de los que hablaban en nombre de Cristo y estos sí eran obedientes a lo que Jesús decía. Ahora, en esta porción del día de hoy, el contraste que vamos a ver son de aquellos que oyen la palabra de Cristo y son obedientes a ella, y aquellos que oyen la palabra de Cristo pero no son obedientes a ella. Vemos que estos dos grupos de personas, a lo largo de todas estas prédicas, siempre tienen que enfrentar el juicio de Dios. Estos dos grupos tienen que enfrentar el juicio de Dios en el día final. Y cada persona recibirá las consecuencias por su actuar, sea vida eterna o sea muerte eterna. Recordemos algunos pasajes. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Como vemos, mis hermanos, la Biblia nos habla de que va a haber un día del juicio y que ese día todo ser humano deberá ser juzgado por Dios. Pero siguiendo el texto que nos corresponde el día de hoy, comienza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Podemos ver en esa primera palabrita que aparece cualquiera, vemos cómo es como si estuviéramos escuchando nosotros a Jesús decirle a las personas que están delante de él
ninguno de ustedes tiene excusa. ¿Sí? O sea, cuando habla ahí de cualquiera pues que me oye estas palabras, está metiendo ahí o les está diciendo a estas personas que lo están escuchando a él, que ninguno de ellos tendrá excusa, porque ellos están escuchando la palabra de él. Y dentro de esas personas que están escuchando, saca él los dos grupos que vienen. Los grupos que le escuchan y que no le obedecen, y el grupo que le escuchan y que sí le obedecen. Entonces vemos ahí como sin excepción cada persona, y eso nos aplica a todos nosotros, a todo ser humano, ningún ser humano tiene excusa delante de Dios en el día del juicio. Nadie podrá decirle, yo nunca te conocí, yo nunca te vi, yo nunca escuché de ti, porque la misma Biblia nos dice que aún la naturaleza nos muestra a Dios. Sigue diciendo, me oye estas palabras y las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Este es el primer grupo del que Jesús habla. Las personas que oyen la palabra de Él y la hacen, la obedecen. Vemos acá en esta parábola que Cristo está exponiendo, cómo nos está enfatizando la importancia de no solo escuchar lo que Dios dice, sino también de obedecer aquello que estamos escuchando. Una cosa es escuchar lo que Jesús dijo. Incluso podemos aprobar como algo beneficiosa esa enseñanza que Él hizo. Una persona puede ir a la iglesia y escuchar el sermón y decir, oye, sí, es verdad lo que la Biblia dice ahí. Pero ya quedar hasta ahí con solo decir, sí, eso es verdad. Es cierto lo que el predicador ha dicho, o es cierto lo que Dios ha dicho, pero hasta ahí llegó. Una cosa es escuchar la palabra, pero otra cosa es obedecer aquello que se ha escuchado. El conocimiento solo nos es provechoso cuando lo ponemos por obra. Toda teoría debe materializarse en la práctica. Pongamos un ejemplo. ¿De qué le sirve a usted ir al médico y que el médico le diga, oiga, usted tiene tal enfermedad y tiene que tomarse este medicamento? ¿De qué le sirve a usted hacer todo eso si al final no se va a tomar el medicamento? ¿De qué le sirvió ir al médico? ¿De qué le sirvió que el médico le diagnosticara su problema y que le diera una medicina si usted al final no obedece lo que el médico le está diciendo? De la misma manera no nos sirve de nada a nosotros ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero no obedecerla. En cambio, cuando nosotros hacemos eso, creyendo que estamos haciendo algo bueno, no, yo voy a la iglesia, escucho y no obedezco, no nos damos cuenta de que la Biblia nos habla algo acerca de eso, y es que entre más conocimiento tengamos, más grande va a ser nuestro juicio, más grande va a ser nuestra responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor condenación. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cualquiera de todos ellos que le oían, y eso nos incluye a nosotros también, y lo obedecían, él los comparaba con un constructor prudente. Y recordemos la prédica pasada, donde hablaba de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tanto en esta como en la pasada, Jesús no está hablando de salvación por obra. Él no está diciendo aquí que aquel que haga obras buenas va a ser salvo. No. Lo que vemos nosotros acá en estas diferentes prédicas que llevamos es que nuestra obediencia es una evidencia de que somos salvos. ¿Sí?
Entonces, acá Cristo lo compara a aquella persona que oye y le obedece con un constructor prudente. Esta forma de actuar, de ser obediente a lo que se está escuchando, es el actuar de un verdadero creyente. Debemos ver en estas palabras pues, que Cristo dice aquí, no son para personas abiertamente opositoras a Él. Si nosotros vemos la Escritura, estas personas que están delante de Cristo se llamaban discípulos de Él, eran seguidores de Él, lo seguían a donde Él iba. Aunque ciertamente dentro de ellos había personas que eran abiertamente opositoras de Él y seguían o lo seguían buscando algo para condenarle, pero la mayoría de ellos eran personas que se llamaban a sí mismas discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Estas personas escuchaban sus enseñanzas y hacían una profesión de fe en Jesús. Estas eran personas que escuchaban las palabras de Jesús, pero no hacían lo que Jesús decía. Entonces vemos en los versículos 21 al 23, donde decía de que no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo aquel que profesa ser cristiano lo es. Vemos que en esos versículos nos habla de una simple profesión verbal. Las personas dicen que son algo, pero no hacen lo que tienen que hacer. En estos versículos del 24 al 27 nos habla, pero de un mero conocimiento intelectual. Personas que escuchan a Cristo, personas que escuchan la palabra de Él, pero no hacen nada con eso que escuchan. O sea, solo hay un mero conocimiento intelectual. O diciéndolo de otra forma, oyen, pero no hacen. Aquí en este punto, alguno podría decir que, bueno, estamos entonces o debemos condenar el estudio bíblico. Y no estoy satanizando el estudio bíblico con esto que estoy diciendo, como muchas personas sí hacen hoy en día, malinterpretando ese texto que dice la letra mata, pero el espíritu edifica. Y como la letra mata, no vamos a estudiar la Biblia. No, eso no es lo que quiero decir. Sino que si vamos a estudiar la Biblia, lo vamos a hacer para obedecerla. No simplemente para tener un mero conocimiento intelectual. Porque recordemos que no sirve de nada estudiar la Biblia si no voy a obedecer aquello que estoy aprendiendo. Un comentarista bíblico colocó una historia que me llamó mucho la atención y quisiera leérsela. Dice, hace algún tiempo se habló del caso de un marinero de la Marina Real Británica, al que se impuso un castigo muy severo por quebrantar la disciplina. Tan severo fue el castigo que en algunos círculos civiles se creyó que había sido excesivo. Un periódico ofreció a sus lectores la oportunidad de manifestar sus opiniones. Uno de los que le contestaron era un hombre que había servido varios años en la Marina Real. A él no le parecía que el castigo había sido demasiado severo. Creía que la disciplina era absolutamente esencial, porque su finalidad era preparar a las personas a obedecer las órdenes de forma automática e incuestionable. De tal obediencia podía depender la vida de una persona o de varias. Ahora, esta persona que comenta al periódico dice o les explica su respuesta dándoles un ejemplo. Dice, citó un caso de su propia experiencia. Él iba en una lancha que estaba remolcando un barco mucho más pesado en un mar encrespado. El barco iba sujeto a la lancha con un cable de acero. De pronto, en medio del viento y las salpicaduras, llegó una única e insistente voz de mando del oficial a cargo de la lancha, que decía, abajo. Inmediatamente todo el personal se tiró al suelo. Precisamente entonces se rompió el cable del remolque y sus trozos empezaron a azotar el aire como una serpiente loca de acero. Si se hubiera quedado de pie alguno de los hombres, no habría podido escapar con vida. Pero afortunadamente toda la tripulación obedeció la orden automáticamente y nadie sufrió daño. Si alguno se hubiera puesto a discutir la orden o a preguntar sus razones, habría sido hombre muerto.
La obediencia salvó vidas. Es una obediencia así la que Jesús nos demanda a nosotros. Jesús asegura que obedecerle a Él es el único cimiento seguro que nosotros tenemos en la vida. Y su promesa a eso es la vida eterna. Entonces, como vemos en este caso, estas personas no tenían conocimiento del por qué el jefe de ellos les decía que se tiraran al suelo, pero ellos obedecieron y eso les salvó la vida. De la misma forma, nosotros cuando Dios nos dice que no hagamos algo, nosotros debemos ser obedientes a eso y no hacerlo. Muchas veces podemos decir, yo no entiendo por qué Dios me prohíbe que yo haga eso. Y nuestra responsabilidad no es entender por qué Dios me manda a que lo haga o a que no lo haga. Mi responsabilidad es obedecerle a Él. Profesar, conocer a Dios y a su verdad revelada, pero no vivir esa verdad de forma obediente es vivir engañado. ¿Cuál es la evidencia que nosotros encontramos en la Biblia que nos confirma si nosotros somos unos verdaderos creyentes o no? Esta evidencia es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber si usted en verdad ama a Dios? La Biblia le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es Juan 14, 15 al 21. Primera de Juan 5:2 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces vemos nosotros cómo la obediencia a la palabra de Dios es lo que demuestra si nosotros realmente le amamos a Él o no. La Biblia dice que si nosotros decimos amarle, debemos demostrarlo obedeciendo su palabra. Pero si no lo obedecemos, es porque realmente no le amamos a Él. Ahora, en esta comparación que hace Cristo, dice, le compararé a un hombre prudente. Ese prudente podemos cambiarlo por inteligente, por sensato o por sabio, que son algunas definiciones que nos dan los diccionarios. Esta persona prudente, este constructor sabio, fue una persona que no se apresuró a construir. Sino que dedicó tiempo y esfuerzo para cavar y ahondar en la tierra, quitando toda la arena frágil y movediza y así poder llegar a la roca sólida. Él resistió la tentación de construir de forma fácil y sin esfuerzo. A él no le importó el gran esfuerzo que iba a hacer porque él sabía que la construcción que iba a hacer lo valía, ya que era de mucho valor para él. Y esa era la forma para hacerla más segura y estable. La persona sabia no se contenta con solo oír y admirar las enseñanzas, sino que las convierte en su guía infalible y modela su vida aferrándose a ella. Por esto, esta persona es declarada por Dios como una persona sabia. Ahora sigue diciendo que edificó
su casa sobre la roca. A este constructor, nuevamente, conocer el valor de la casa que iba a construir, procuró construirla sobre un buen cimiento. La Biblia nos llama a nosotros a que nuestra vida la construyamos sobre la roca más sólida sobre la cual nosotros podamos construir. Y esa roca sólida es nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros que la Biblia hablándonos de la roca, en el Antiguo Testamento se refería a Dios como la roca. En Deuteronomio 32, 18 dice: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío. Isaías 17:10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Salmos 31:2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmo 95:1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y hay muchos pasajes más que nos hablan de Dios como la roca. Pero hay un pasaje en Isaías 28:16 donde está Dios hablando y dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Vemos acá cómo comenzamos a ver a Dios hablando de Cristo como nuestra roca, como ese cimiento estable, como esa piedra angular, como es llamado en el Nuevo Testamento también. Vemos a Pedro hablando de este pasaje donde dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces vemos nosotros como Jesús en Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos a Cristo diciéndole a Pedro que su iglesia sería construida sobre esta roca. Recordemos ese pasaje que lo estuvimos viendo por acá, en el cual Pedro acababa de decir algo, y era: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había reconocido a Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca firme, sobre ese fundamento, sobre esa fe en que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Mesías, la iglesia está siendo edificada. La iglesia será edificada y las puertas del Hades, dijo Cristo, que no prevalecerán contra ella. Vemos nosotros que la Biblia nos habla en Efesios 2:20. Nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la Biblia nos habla de los apóstoles y nos los presenta como el fundamento o como el cimiento de la iglesia. Y vemos que cuando habla acerca de Cristo, se dirige a Cristo como la piedra
angular sobre la cual el edificio es levantado o es construido. En Apocalipsis 21:14 también vemos, hablando de los apóstoles, y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vemos cómo el cimiento de la iglesia está en las enseñanzas apostólicas, en todo aquello que Cristo les enseñó a los apóstoles y que ellos a su vez nos lo transmitieron a nosotros. En ese debe estar nuestro cimiento. Nosotros debemos construir nuestra vida en ese cimiento apostólico. Y simplificando todo, podríamos decir que nuestro cimiento debe estar en la palabra de Dios, porque lo que los apóstoles hablaron y nos dejaron por escrito en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Así que nuestra vida debe estar fundada, debe estar cimentada sobre las enseñanzas apostólicas. Si una persona rechaza el cimiento puesto por Jesús para la iglesia, es decir, los escritos apostólicos, está rechazando la autoridad de Jesús y por implicación también la autoridad del Padre. No podemos rechazar a uno y aceptar al otro. Cristo dijo en Lucas 10, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces vemos cómo Jesús comisionó a los apóstoles y les dio una autoridad a ellos para que ellos edificaran, para que ellos fueran el fundamento de la iglesia. Y vemos cómo eso la iglesia primitiva lo entendió, porque vemos en Hechos 2:42 que dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no se pusieron a estar inventando nada, no se pusieron a estar buscando cosas extrañas, sino se fijaron en qué era lo que los apóstoles estaban enseñando y perseveraban en eso que los apóstoles les estaban enseñando. Cuando una persona, por cualquier motivo, rechaza a los apóstoles y sus enseñanzas, está rechazando la mayor parte del Nuevo Testamento. Y aunque no lo crean, hay personas que lo hacen. Hay personas que dicen, no, yo solo escucho las enseñanzas de Jesús. Los apóstoles eran unos hombres comunes y corrientes, por lo tanto, yo a ellos no los escucho, porque me he topado con este tipo de personas. Ahora, esta gran parte del Nuevo Testamento, escrita por los apóstoles, es donde encontramos nosotros la más grande cantidad de doctrinas cristianas. Y estas enseñanzas, que si una persona las rechaza, pues va a tener un vacío bastante grande de doctrina, la cual tendrá que llenar con otras doctrinas que conseguirá de otros lados donde él quiera conseguirla, porque no quiere aceptar las doctrinas apostólicas. Entonces, esas personas que están buscando enseñanzas de otros lados, enseñanzas de otras personas, enseñanza o doctrina de todo este movimiento profético actual y apostólico, es construir sobre la arena. O sea, cualquier persona que crea algo diferente a lo que está en la Biblia y que base su vida en siguiendo esa enseñanza que no está en la Biblia, está construyendo sobre la arena, no está construyendo sobre un cimiento firme y estable, porque ese cimiento Jesús lo dejó y son los escritos apostólicos, o diciéndolo de otra forma, la palabra de Dios completa. De construir la casa sobre la roca, vemos cómo Jesús nos habla que nosotros debemos cavar hondo y poner nuestra casa en un fundamento firme. La palabra de Jesús, Él la está colocando como ese cimiento, Él la está comparando a ese cimiento. Y que nosotros al obedecerla a ella es como si construyéramos nuestra casa sobre ese cimiento. Ahora, nosotros no debemos, como muchas veces podemos hacerlo nosotros, y es, bueno, voy a obedecer por obedecer, ¿sí? No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, no es obedecer simplemente para ser más moral o para que las personas no digan, ah, mira, qué pecador es esa persona, o mira, esa persona comete tal pecado y bueno, no quiero que me vean de esa forma, por lo tanto voy a dejar de pecar. No, o sea, nuestra obediencia a la palabra de Dios no tiene que ser
por ser más moral, aunque al obedecerla vamos a aumentar nuestra moralidad, pero ese no es el fin de la palabra, sino que el fin es obedecer, pero por amor a Dios, ¿sí? Por amor a que Él ya nos salvó. No para que nos salve, sino porque ya Él nos salvó. Y así nuestra obediencia debe ser por eso y no para que las personas me vean bien. Si quieres una vida que dure para la eternidad, construye sobre mí, está diciendo Cristo. No debemos pensar que podemos tener las enseñanzas de Cristo sin Cristo, pero tampoco debemos pensar que podemos tener a Cristo sin las enseñanzas de Cristo. No podemos tener su ética sin Él, pero tampoco podemos tenerlo a Él sin su ética. Debemos construir sobre uno y sobre otro. Explico esto. Hay personas que dicen: yo no tengo una religión, yo tengo una relación. O yo no tengo doctrinas, yo tengo una relación con Dios. A mí no me hables de doctrinas, a mí háblame de relación con Dios. Todo ese pensamiento, lo que están diciendo en otras palabras es: yo quiero a Jesús, pero no quiero lo que Jesús enseñó. Yo quiero a Jesús, pero no quiero las palabras de Jesús. Yo quiero las bendiciones de Jesús, pero no quiero darle obediencia a Jesús. Eso es lo que se está diciendo en esas palabras. Cuando decimos nosotros escoger a Cristo y no su palabra, eso es lo que estamos diciendo verdaderamente. Ahora, vemos acá en esta parábola de que Cristo nos dice de que esta persona que edificó su casa sobre la roca, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Ahora vemos lluvias, ríos, vientos. Aquí vemos un patrón de progresión, ¿sí?, de todas estas calamidades donde van en aumento. Lluvias, esa lluvia genera unos ríos que vienen por causa de la lluvia y después vienen unos vientos. Estos vientos son bastante fuertes, vientos huracanados, los que dice ahí. Entonces vemos un patrón de progresión en estas calamidades, donde van aumentando hasta tener una prueba climática muy severa. Y esa severidad de esa prueba es la que la hace ideal para probar la resistencia de las casas que se construyeron. Podríamos en cierta forma decir que estas pruebas climáticas nos hablan de tentaciones de Satanás, de persecuciones del mundo, de corrupciones de nuestro propio corazón y de nuestra carne, y hasta de diferentes falsas doctrinas a las que nos vemos expuestos. Pero siguiendo el orden que llevamos aquí en este texto, principalmente este texto nos habla de el juicio en el día final. Esas calamidades que vemos ahí, esas lluvias, esos ríos y esos vientos, están siendo comparados con el juicio final, el juicio del gran día de Dios. Como les decía, podemos compararla también con otras cosas, porque muchos autores lo hacen, pero principalmente, o sea, por el contexto en el que estamos, Jesús viene hablando del día del juicio, del día final. En este caso, esas lluvias, ríos y vientos nos está hablando de el día final, del día del juicio. Esa casa que es sometida a prueba es la vida que cada persona ha construido. Y solo las vidas que hayan sido construidas sobre el único cimiento firme y estable, el cual es Jesucristo, permanecerá segura en el día del juicio. Entonces, ¿esa casa cuál es? Esa casa es usted, su vida, sus acciones. Esos vientos, esos ríos, es el día del juicio en el que usted tendrá que darle cuenta a Dios. Ahora, su casa, ¿cómo va a permanecer firme delante de Dios si su casa fue construida sobre el único cimiento firme y estable que Dios mismo nos dio? ¿Y ese cimiento cuál es? Jesucristo, su palabra. Vemos nosotros, la arena por lo menos, está compuesta de opiniones, de actitudes y de las voluntades humanas que siempre son cambiantes e inestables.
Ahora, edificar nuestra vida sobre la arena, o en este caso la casa sobre la arena, es basarse en nuestra voluntad propia. O sea, cuando usted está construyendo su vida sobre su voluntad, sobre lo que usted piensa, sobre lo que usted cree, usted está construyendo su vida sobre la arena. Cuando usted construye su vida solo teniendo en cuenta su realización propia, su realización personal, sus propósitos personales, su autosuficiencia o su autosatisfacción, usted está edificando su vida sobre la arena. Cuando se edifica la vida de la forma más fácil posible, sin esfuerzo, sin trabajo, sin dolor y lo más rápido posible, sin importar la forma que tenga que usar para lograrlo, usted está construyendo su vida sobre la arena. Asimismo, todas las cosas del reino, cuando usted las quiere de forma fácil, vemos personas que no, yo quiero que me digan cuáles son los 3 pasos para ser más santo, los 3 pasos para cualquier cosa. O sea, queremos que todo sea rápido, ¿sí? De la forma más rápida posible, pero muchas cosas en la Biblia no son así. Esas cosas llevan tiempo, llevan trabajo, así como esta persona tenía que cavar para llegar a esa roca, así muchas veces muchos de nuestros pecados nos toca trabajar duro para poder dejarlo. Y ahora cuando buscamos nosotros esos métodos fáciles para hacer algo y creer o acallar nuestra mente y nuestra conciencia y creer que ya estamos bien, estamos construyendo sobre la arena. Cuando vayamos a luchar contra algún pecado tenemos que hacerlo de la forma en la que la Biblia nos dice. Así demoremos más, así sea un trabajo más arduo, y no tratar de buscar cosas que no aparecen en la Biblia, cosas antibíblicas, y creer nosotros de que estamos haciendo las cosas bien porque estamos construyendo sobre la arena. Ahora, en el versículo 25 dice algo bastante diciente, y dice el versículo 25... Al final, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, punto y coma, y no cayó. Ahora, no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. La causa de que esta casa soportara todo lo que soportó no fue por la casa en sí misma, sino por el cimiento sobre el cual la casa había sido construida. Un cimiento firme y estable fue lo que le dio a la casa la firmeza y estabilidad que tenía para soportar esa prueba que soportó. Por el pasaje bíblico podemos decir de que las 2 casas fueron construidas iguales. Sí, porque no vemos que nos diga, y no, una casa fue más grande que la otra, una casa fue más débil. No, construyeron 2 casas, o sea que las 2 casas eran iguales. La diferencia era en la base sobre la cual construyeron esa casa. La diferencia estaba en su fundamento. Y solo las tormentas, o en nuestro caso, el juicio divino, es lo que hará manifiesto el verdadero cimiento sobre el cual cada uno de nosotros ha construido su casa o ha construido su vida. Hay constructores que pueden ver un terreno nivelado, muy bonito, hermoso, y creen que con que solo sea eso es suficiente para construir la casa. Y que además cuando la construya será una casa muy agradable para vivir. Pero estas personas se equivocan al no importarle el cimiento o la base sobre la cual van a construir esa casa. No investigan para ver qué tan firme y estable es ese cimiento sobre el que piensan construir. No les importa la necesidad de tener que trabajar en ese terreno y cavar hasta buscar una roca sólida sobre el cual se pueda construir la casa. Ya que no importa lo bonito que se vea la casa, ni lo bonito que se vea el terreno, sino que lo más importante es que tenga un cimiento firme y estable. Porque por muy bonita que sea la casa, si no tiene un buen cimiento, se caerá. También cuando se construye habiendo un buen clima, un cielo azul,
no hay nada que temer. ¿No? La persona construye y se cree protegido en esa construcción que está haciendo. Pero cuando el clima cambia, es donde la solidez de esa construcción será probada. Y eso lo vemos en este caso de esta parábola. Estas personas construyeron en buen clima y a uno de ellos no les importó el cimiento, no tuvo en cuenta nada de eso. No, yo voy a construir, esto aquí está bien. Pero cuando vino el mal clima fue donde se probó esa construcción que se había hecho. En 1 Corintios 3, del 10 al 15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo vemos como la Biblia nos habla a nosotros y nos dice que cada uno de nosotros es responsable de cómo va a edificar su vida y sobre qué la va a edificar. Usted es responsable si usted edifica su vida sobre la palabra de Dios o la edifica sobre lo que usted cree, sobre lo que usted piensa, sobre lo que le dicen las otras personas. Cada uno de nosotros es responsable por el cimiento que colocamos para construir nuestra vida. Ahora, ¿me oye estas palabras? Podríamos preguntarnos nosotros. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras. Ya hablamos un poco acerca de ellas, pero ¿cuáles palabras decía Cristo ahí? Me oye estas palabras. Ahora, recordemos, pues como ya lo hemos dicho, que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, toda la Biblia. Pero en este contexto que estamos nosotros, recordemos, en este libro de Mateo, Jesús comenzó a hablar desde el capítulo 4. Vemos nosotros cómo Jesús comienza y las primeras palabras que Él dice son arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos otra enseñanza, por lo menos, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados cuando sean perseguidos por ser creyentes. Los creyentes son la sal de la tierra, los creyentes son la luz del mundo. Jesús también dijo que Él no había venido para anular la ley, sino que en cambio vino para cumplirla. Jesús nos mostró el verdadero alcance de la ley de Dios, ampliando nuestra percepción de ella. Jesús dijo que matar es igual a enojarse contra otra persona o maltratarlo con palabras despectivas. Jesús también dijo que si vienes a la iglesia pero estás enemistado con alguien, no será aceptada tu acción de adorar a Dios. Jesús también dijo que el adulterio Dios lo ve desde que lo concebimos en nuestro corazón, de que cuando codiciamos la mujer de nuestro prójimo no tenemos que llegar a un acto físico, porque con solo desearlo ya delante de Dios eso es adulterio. Jesús nos llama a que no estemos haciendo juramentos a la ligera, nos llama a que seamos coherentes en nuestro hablar, a que nuestro actuar sea coherente también, para que no tengamos necesidad de estar jurando nada, de que amemos a todos sin
excepciones. En Mateo 6 vemos enseñanzas de Jesús como que cuando demos limosna o que oremos o que ayunemos, no lo hagamos para ser vistos por los hombres y ser alabados por ellos. Jesús nos dice que hagamos tesoros en los cielos, que no podemos servir a dos señores, que no nos afanemos ni que tengamos ansiedad por nada en esta vida, que Dios está al cuidado de todo, que Él es soberano, que nuestra prioridad y nuestro foco sea el buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vemos en el capítulo 7 donde Jesús también nos habla de que no seamos hipócritas al juzgar el pecado de otra persona, pero no juzguemos nuestro propio pecado. Nos llama a que aprendamos a hacer diferencias entre un verdadero hermano y un incrédulo. Jesús también nos llama a que estemos orando constantemente a Dios porque Él es bueno, que responde las oraciones. Jesús nos llama a que entremos por la puerta estrecha, a que caminemos el camino angosto. Jesús también nos llama a que reconozcamos la verdadera naturaleza por medio de cómo se actúa, por medio de sus frutos. Jesús nos llama también a que reconozcamos que hay muchas personas que hablan de Él, pero que Él no los conoce a ellos. Y ahora, en esta porción, Jesús nos está diciendo de que hay muchos que sí le oyen, pero que no le obedecen. Y esas personas que no le obedecen, Él las está llamando necios. Entonces, si queremos hablar de esas palabras de Jesús, el que oye mis palabras, en su contexto inmediato, pues tendríamos que tener en cuenta estas enseñanzas que hasta este momento Jesús había dado. Pero teniendo todo el abanico completo, pues la Escritura, la santa palabra de Dios, es lo que nosotros debemos escuchar, es lo que nosotros debemos obedecer para poder construir nuestra vida sobre la roca. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hombre insensato, constructor insensato. Esa palabra insensato, los diccionarios la traducen como necio y estúpido. Entonces, ahí podríamos decir de que un constructor que construye su casa sobre la arena es un constructor necio o estúpido por hacer eso que está haciendo, ¿sí? Construir su casa sobre la arena. De la misma forma, nosotros cuando construimos nuestra vida sobre algo que no es la palabra de Dios, estamos siendo unos estúpidos al hacer eso. Esta persona era una persona apresurada al construir. No quiso trabajar arduamente quitando la arena para así poder llegar a la roca sólida, sino que edificó sobre la arena frágil y movediza. A esta persona no le importaba la base sobre la cual iba a construir. Lo único que a esta persona le importaba era construir aquello que iba a ser visible y notorio. Así, hay muchos cristianos que no les importa la doctrina ni las enseñanzas bíblicas dadas por Jesús y sus apóstoles, sino que lo único que les preocupa es que vean sus acciones externas, que según ellos es lo que los hace a ellos verdaderamente cristianos, como por ejemplo el ir a la iglesia o el cantar alabanza o el dar ofrenda o el leer la Biblia o el hacer algún tipo de acción al cual ellos le llaman servir a Dios. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas no debemos hacerlas, porque sí debemos hacerlas. Pero el hacer esas cosas simplemente y decir, bueno, ya yo leí la Biblia o ya lloré, eso quiere decir que ya yo soy un cristiano. Ya yo leí la Biblia, ya lloré, ya yo ofrendé en la iglesia. Eso quiere decir que yo estoy construyendo mi casa sobre la roca. Y eso no es así. Esas acciones externas no son las que nos van a nosotros a dar la salvación. Podemos construir nuestra vida espiritual de una forma despreocupada, fácil y sencilla, sin el deseo de profundizar en la palabra de Dios para así poder llegar al verdadero cimiento dado por Dios. Y esto es algo que nosotros debemos evitar. Debemos evitar construir nuestra vida sobre la arena, sobre cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios.
Mateo, versículo 27, dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces vemos acá, como decíamos ahorita, estos vientos, lluvia, nos está hablando a nosotros de ese día del juicio, día en el que cada uno de nosotros tendrá que darle a Dios cuenta de sí. Y aquella persona que toda su vida ha sido edificada sobre algo que no es la palabra de Dios, dice que así como esa casa cayó y fue grande su ruina, de la misma manera a estas personas que no construyen su vida sobre la palabra de Dios, en el día del juicio, su vida va a caer bajo el peso de la justicia de Dios. Vemos en estos dos constructores unas similitudes. Los dos construyeron, o podríamos decir, los dos construir la casa, los dos oyeron el verdadero evangelio, es decir, las enseñanzas de Jesús. Cada uno construyó su casa. El insensato creyó que su casa era segura y que era igual de firme que la otra casa que estaba construyendo, porque escucharon el mismo verdadero mensaje que escuchó la otra persona. Ahora, cuando nosotros reconocemos que un mensaje es verdadero, que no hay otro mensaje como ese en autoridad y poder, el yo creer eso no me va a hacer automáticamente a mí un verdadero creyente. Como decíamos ahorita, no solo basta con reconocer que el mensaje de Jesús es verdadero. Nosotros podemos decir, lo que dice la Biblia es verdad. No hay ningún otro profeta como Jesús. Jesús es el más grande profeta. O incluso podemos decir, Jesús es el Hijo de Dios. Pero si nosotros no obedecemos nada de lo que Jesús nos dice, no obedecemos su palabra, no construimos nuestra casa sobre su persona, sobre su palabra, no nos servirá de nada el reconocer eso. Ahora, la persona prudente le dio la seguridad o le dio la estabilidad a su casa al construir sobre un cimiento firme, sobre un cimiento sólido. Esta persona, al construir sobre ese cimiento sólido, le estaba dando a su casa esa seguridad de que la casa resistiría las tormentas. Una casa construida sobre un buen cimiento va a resistir las tormentas. De la misma manera, nuestra vida, cuando está siendo construida sobre la palabra de Dios, va a resistir el juicio divino. Estas dos personas fueron golpeadas por las mismas calamidades, ¿sí? Por el mismo juicio. Las dos casas podemos ver que estaban ubicadas en el mismo punto geográfico, porque a las dos les afectaron ríos, vientos. Y eso podemos compararlo nosotros a personas que pueden asistir a la misma iglesia, pueden oír las mismas prédicas, pueden tener comunión entre sí. Así como estas dos casas se construyeron en el mismo terreno, fueron dos casas construidas de forma similar. Así nosotros podemos estar construyendo nuestra vida y nuestra vida puede ser parecida a la de otro hermano que asiste a la misma iglesia, que escucha las mismas prédicas que yo escucho, que ofrenda lo mismo que yo ofrendo, o incluso que hace hasta el mismo servicio a Dios que yo hago. Pero al igual que esta casa, la casa en sí no es tan importante, sino el fundamento sobre el cual la casa fue construida. Ahora, las diferencias entre estos dos no eran o no son tan perceptibles a simple vista como sí lo son las similitudes. Estas dos personas podríamos verlas como lo que estamos hablando, personas que tienen la misma doctrina, escuchan las mismas prédicas, dan un mismo apoyo económico y tienen una vida muy parecida, pero el cimiento que cada uno de ellas tiene es lo que demostrará si es o no es un verdadero creyente, si está construyendo su casa o no sobre
la roca. Mateo 7, versículos 28 y 29, ya son los últimos dos versículos, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos nosotros, o eso nos recuerda un pasaje de Juan capítulo 7, versículo 46, que dice: aquí los fariseos los habían mandado a ellos a que prendieran a Jesús, y ellos regresaron y dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esa palabra se admiraba. Los diccionarios la traducen como estar fuera de sí. O sea, cuando estas personas dice que se admiraban de la doctrina de Jesús, dice que estas personas estaban fuera de sí. O sea, no podían creer eso que ellos estaban viendo, eso que ellos estaban oyendo. Así como decían los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El gentío estaba totalmente boquiabierto por el poder de lo que Jesús había dicho. Nunca habían oído palabras tan coherentes y reveladoras de sabiduría, palabras con discernimiento, visión y profundidad. Nunca habían oído una denuncia tan directa y sin miedo acerca de los escribas y fariseos, o nunca habían visto una presentación tan clara del camino de la salvación. Nunca habían oído tan espantosas advertencias respecto a las consecuencias de alejarse de Dios. Nunca habían oído un informe tan poderoso y exigente de la verdadera justicia, ni de tan implacable descripción y condena al fariseísmo. Estas personas se admiraban porque la enseñanza de Jesús era en realidad admirable. Pero lo que necesitaban no era admirarse de la doctrina de lo que Jesús decía. Lo que ellos realmente necesitaban era creerlo. Porque no les sirvió de nada admirarse de todo lo que Jesús decía. No les sirvió de nada estar fuera de sí. No les sirvió de nada que esas enseñanzas le volaran la cabeza. Porque no creyeron. Y eso era lo más importante. Ellos no necesitaban asombrarse, sino obedecer. Jesús no les dijo todas estas cosas a ellos, ni a nosotros, para que nos maravilláramos. Ni siquiera para nuestra información, para que nos los metamos en la mente como una información más. No, sino para nuestra salvación. Todas las palabras que Jesús habló fue para nuestra salvación. Él no quería tan solo mostrarles la puerta estrecha y el camino angosto, sino que imploraba que entrásemos por ellas y que siguiéramos ese camino, el cual Él haría accesible pagando el castigo por los pecados de la humanidad. No obstante, la mayoría de personas solo observó y escuchó, solo oyó y reflexionó, pero no decidieron creer. La autoridad de los rabinos y escribas estaba construida sobre la tradición de sus autoridades eclesiales, es decir, de sus antecesores. Por lo tanto, era algo repetitivo, seco, legalista lo que ellos hacían. Ellos cuando hablaban, la autoridad de ellos eran porque así dijo el rabino no sé quiéncito, antecesores de ellos. Pero vemos nosotros que las palabras de Cristo en el Sermón del Monte y en los Evangelios los obligó a ellos y también nos debe obligar a nosotros, a toda persona, a preguntarnos, ¿quién es el que habla? Y debemos reconocer, es Dios mismo el que está hablando. Termino con una cita de Spurgeon. Él dijo: hablar sin practicar es una tentación. La tentación común es, en vez de realmente arrepentirse, hablar de arrepentimiento. En vez de creer de todo corazón, decir creo, sin creer.
En vez de amar verdaderamente, hablar del amor sin amar. En vez de venir a Cristo, hablar de venir a Cristo y pretender venir a Cristo, pero sin venir a Cristo en absoluto. Ahora, esta descripción de lo que hemos visto acá, de estos dos tipos de personas que construyen sobre la palabra de Dios y aquellos que no construyen sobre la palabra de Dios, pensemos, ¿cuadra con nuestra vida? ¿Nos podemos identificar nosotros con alguno de estos dos? ¿Será que si analizamos nuestra vida, nosotros nos podemos identificar con el que está construyendo sobre la roca o con el que está construyendo sobre la arena? Pensemos y veamos, porque esta parábola de estos constructores sabios e insensatos son una advertencia para nosotros, para que veamos nuestra vida sobre qué estamos construyéndola. Y estamos a tiempo de, si estamos construyendo sobre la arena, empezar a construir sobre la única roca firme que tenemos. Oremos. Bendito Dios, agradecidos, oh Señor, por su palabra bendita, gloriosa. Santa palabra, oh Dios, que nos guía a toda verdad, que nos enseña, oh Dios, ese camino de salvación dado por usted, oh Dios, para todos nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh Dios, porque usted no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado. Ayúdenos, Señor, a que podamos creer su palabra, a que nuestra vida, oh Dios, podamos fundamentarla, que podamos construir nuestra casa sobre ese cimiento firme y estable, el cual es su santa, bendita y gloriosa palabra. Oh Señor, le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.